¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en el Israel de Dios? Algunos piensan en el Israel del Antiguo Testamento, el del pueblo de Dios. Otros, cuando hablamos del Israel de Dios, rápidamente llevan su mente al Israel moderno, al país de Israel. Pero otras personas y otros cristianos, cuando escuchan la palabra Israel de Dios, el pueblo de Israel, piensan en un pueblo que supuestamente reinará durante 1000 años en el futuro. Sea el Israel que nosotros pensemos, el del pasado, del presente o del futuro, la pregunta tal vez sería: ¿y quiénes van a conformar el Israel de Dios? ¿Qué piensas tú? ¿Quiénes lo conformarán? ¿Será que lo conformarán un grupo especial de miembros de iglesia? ¿Será que el Israel de Dios, el verdadero Israel, estará conformado solo por miembros de la descendencia de Abraham? ¿Solo por descendientes sanguíneos de Abraham? ¿O tal vez el Israel de Dios será conformado por personas que hoy en día viven en el país de Israel y tienen su nacionalidad de israelitas? ¿Quiénes conformarán el verdadero Israel, querido amigo? El estudio de esta semana se centra justamente en descubrir quiénes son los que van a formar parte del Israel de Dios. El estudio de este día se centra en saber cuál es el objetivo o el papel de este verdadero Israel. ¿Quieres saber quiénes formarán parte de este Israel? ¿Quieres saber quiénes serán parte de este pueblo especial? Pues quédate con nosotros. Bienvenido al repaso de la lección de la Escuela Sabática. Hola, mi querido amigo, mi querida amiga. Te saludo una vez más tu amigo el pastor Jonathan Pacheco y quiero darte la bienvenida a nuestro repaso de la lección de la Escuela Sabática número 6. El día de hoy, el título de nuestra lección es La simiente de Abraham. Y antes de poder leer el texto clave y de ver el bosquejo que hemos preparado para ti, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita, compartir este video. Está bien, no te olvides compartir este video para que muchas personas también puedan conocer un poquito más acerca de la palabra de Dios. Asimismo, quiero recordarte que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales que tenemos. Y si eres una persona nueva, un amigo que por primera vez nos está acompañando en este video, pues querido amigo, querida amiga, no dudes en darle like a este video. No dudes en compartir este video. Te va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual. Mis queridos amigos, vamos con el texto clave entonces de esta lección, ¿te parece? Vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Perfecto. Ahora vamos a ver el bosquejo de la lección de esta semana. La lección la hemos dividido en 4 puntos. Vamos a analizar 4 partes de esta lección. Acompáñame con la primera de ellas. Número 1, el surgimiento de Israel. Número 2, la promesa de la tierra y el fracaso de Israel. Número 3, el remanente como el verdadero Israel. Y número 4, el Israel espiritual. Muy bien, estos 4 puntos vamos a analizarlos ahora en este video, en este momento, ¿está bien? Así que saca tu Biblia, saca tu cuaderno, tu lapicero, tu resaltador, porque juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos con el primer punto de nuestro bosquejo, el surgimiento de Israel. Y para ello, quiero invitarte a abrir tu Biblia en el siguiente pasaje bíblico y leerlo juntos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. El Israel del Antiguo Testamento se convirtió en una entidad nacional porque Dios eligió a ella. ¿Sabes, querido amigo? El Señor eligió específicamente a Israel para que ésta fuese su representante en esta tierra. Y Dios eligió a Israel no porque haya habido algo especial en ellos,
no porque ellos hayan sido mejores que el resto. Dios eligió a Israel por gracia, amor y misericordia. ¿Sabes una cosa, querido amigo? No había nada de especial en este pueblo. No había nada de especial en estas personas. Pero Dios le eligió. Dios le escogió. Le escogió por gracia, le escogió por amor, le escogió por misericordia y le escogió para que ellos pudieran cumplir un papel fundamental en esta tierra. Otro detalle bien importante, querido amigo, es que Israel fue elegida por Dios para que fuese un pueblo santo, un pueblo distinto, un pueblo diferente. ¿Qué significa, pastor, que Dios le eligió a Israel para que fuese una nación santa? ¿Sabes qué significa? Significa que este pueblo fue separado por Dios. Fue separado para realizar una función específica. Y en este caso, Israel fue separada por Dios del resto para que pudiera ser su mensajera, para que Israel pudiese comunicar las buenas nuevas del Evangelio. Israel fue separada por Dios del resto para que Israel pudiera comunicar el amor de Dios con otras personas. Por eso Dios eligió a ella. No la elige simplemente de nombre. La elige, sí, como alguien especial, por amor, por gracia y misericordia, pero la elige también para que cumpla un papel fundamental. ¿Te acuerdas tú, querido amigo, en el Nuevo Testamento, cómo Jesús eligió a sus 12 discípulos? Eligió a 12 personas sin cultura, sin profesión. Eran personas de un carácter complicado, pero Jesús las escogió. Jesús los escogió a ellos. Jesús vio algo más en ellos. Ellos no merecían ser discípulos de Cristo, ¿sabe? Pero Cristo los eligió por amor, por gracia y misericordia. Y los eligió para que también cumpliesen una tarea muy importante de anunciar las buenas nuevas. Entonces, Israel también fue elegida por esa razón. ¿Está bien? De esa manera, Israel surge así. Surge así para convertirse en un pueblo especial, en una nación especial, en una nación santa. ¿Está bien? Y ya hemos visto aquí, queridos amigos, en esta primera parte, que Israel fue elegida no porque hayan sido pues lo mejor de lo mejor, o porque no haya habido ningún pueblo que se le comparase a Israel. No, querido amigo. Israel fue elegida por amor. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Está bien? Este pueblo no solo fue elegida por amor, sino que este pueblo debía de seguir el ejemplo que Dios quería. Y el ejemplo era que tenían que ser santos, que tenía que ser una nación que enseñase del amor de Dios. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, de esta manera surge Israel y se convierte en un pueblo especial para Dios. Vamos con la segunda parte ahora de nuestra lección. Y en esta segunda parte, querido amigo, querida amiga, nosotros vamos a hablar acerca de la promesa de la tierra y el fracaso de Israel. ¿Quieres saber de qué se trata esta segunda parte? Sigue con nosotros. Vamos ahora a leer el siguiente texto bíblico. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Muy bien, Dios le prometió una tierra a Abraham. ¿Recuerdas tú que la promesa era, Abraham, te voy a dar a ti una tierra, a ti y a tus descendientes? Sin embargo, Abraham murió y no pudo ver el cumplimiento de esa promesa. Pero Dios se encargó de repetir esa promesa a sus descendientes, de manera especial a Jacob, a Isaac. Y déjame decirte otra cosa. Aunque Isaac y Jacob murieron y no lograron ver la promesa cumplida, esa promesa se cumplió, querido amigo. Dios les prometió una tierra especial, una tierra distinta, una tierra linda donde su pueblo tendría que habitar, y Dios la cumplió. Y ese cumplimiento ocurrió en los días de Moisés y de Josué. Cuando Josué murió, ya la simiente de Abraham había poseído toda la tierra que Dios le había prometido.
Sin embargo, aquí viene un detalle bien importante. La promesa de la tierra prometida era una promesa condicional. ¿Y esa condición en qué está basado? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en qué está basado el pacto entre Dios y el hombre? ¿Qué tiene que haber para que ese pacto se sostenga, no se quiebre? Obediencia. Muy bien. Has entendido perfectamente las lecciones. Para que el pacto no se rompa entre Dios y el hombre, tiene que existir obediencia por parte del ser humano. La promesa de la tierra prometida era una promesa condicional. Estaba basada en la obediencia. ¿Quieres saber qué más sucedió con esta promesa de la tierra prometida? Acompáñame con el siguiente texto bíblico. Si aún con esto no me escucháis, sino que continuáis oponiéndose a mí, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. A vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de vosotros. Vuestra tierra quedará asolada y desiertas vuestras ciudades. Levítico capítulo 26, versículos 27, 32 y 33. Recuerda algo importante, querido amigo. El cumplimiento de las maravillosas promesas de Dios, incluida la promesa de la tierra prometida, dependía de la fidelidad del pueblo. Es decir, si Israel cumplía, era obediente con Dios, ellos iban a gozar de las bendiciones de Dios. Pero si Israel era infiel, era desobediente, lamentablemente, Dios no podría cumplir sus promesas con ellos. Y por lo tanto, no solo Dios iba a retener sus bendiciones, sino que también los iba a expulsar de la tierra prometida. Lamentablemente, queridos amigos, aunque el pueblo de Israel conocía perfectamente estas estipulaciones, el pueblo fue desobediente a Dios una y otra vez, y terriblemente tuvieron que ser esparcidos de esa tierra. ¿Sabe, querido amigo? El registro bíblico narra la experiencia triste de este pueblo de Israel, de este pueblo rebelde. A pesar de haber sido elegida por Dios para cumplir unos lindos propósitos, fue desobediente a Él. Fueron desobedientes a Dios. Y por lo tanto, con el dolor de Dios en su corazón, este pueblo tuvo que ver las consecuencias de sus terribles actos. Muchas naciones la conquistaron, muchas naciones llegaron a Israel, a Judá, y saquearon todo lo que tenía, fueron exiliados, fueron tratados como esclavos, hasta que finalmente una y otra vez el pueblo de Israel y de Judá poco a poco fue menguando, hasta que finalmente fueron deportados de la tierra prometida a otras naciones. La sentencia se cumplió. No cumplieron con el pacto, fueron desobedientes, por lo tanto, tenían que pagar las consecuencias. A simple vista, querido amigo y querido hermano, parecía que el plan que Dios tenía para Israel se había estropeado. A simple vista, parecía que el sueño que Dios tenía para Israel se había frustrado, porque Dios eligió a Israel para cumplir un propósito específico, pero Israel no cumplió las expectativas y por lo tanto sufrió las consecuencias. Parecía que el plan que Dios tenía para ellos se arruinó, se frustró. Sin embargo, no fue así. A pesar de todo, Dios los amaba. A pesar de todo, Dios tenía otro plan para ellos. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a la tercera parte de nuestra lección. Y en esta tercera parte nosotros vamos a hablar acerca del remanente como el verdadero Israel. Vamos a la lectura bíblica para poder entender un poquito mejor esta tercera parte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Sofonías capítulo 3, versículos 12 y 13. Aunque el plan de Dios para el antiguo Israel se arruinó por culpa de la desobediencia, no se frustró por completo. ¿Y sabes por qué no se frustró por completo? Porque dentro del Israel infiel
todavía quedaba un grupo de personas fieles al pacto con Dios. En medio de una nación infiel y desobediente, habían personas que no habían roto su pacto con Dios. Y a este grupo de personas, o a estas personas que no rompieron el pacto con Dios, la Biblia los llama remanente. Y de acuerdo con Dios, el verdadero Israel es el remanente fiel, es el remanente de la fe y la obediencia. El propósito de Dios de preservar un remanente fiel era justamente para declarar su gloria entre las naciones. El objetivo de Dios para con Israel era justamente que Israel predicase el Evangelio, anunciara las buenas nuevas. Pero Israel, la mayoría de las personas, casi todas las personas fueron desobedientes a Él. Por lo tanto, su plan no se pudo cumplir con ellos. Pero sí se cumplió con un grupo de personas llamadas remanente. Este grupo de personas, a pesar de todo, a pesar de cómo sus familiares, compañeros y amigos vivían en completa desobediencia, este grupo decidió permanecer fiel a Dios y Dios los bendijo. Y por lo tanto, ellos conformaban el remanente fiel de Dios. Quiero decirte una cosa, querido amigo. Aunque existan personas infieles, siempre habrán personas fieles. Aunque existan personas rebeldes, siempre habrá personas obedientes. Aunque sean 1, 2, 3 o 4, pero siempre las habrá. Y el verdadero Israel es una entidad espiritual. No es una entidad nacional o que tenga que ver con un estado. El Israel o el verdadero Israel del cual Dios nos quiere enseñar no tiene nada que ver con una relación sanguínea con Abraham. El verdadero Israel está conformado por personas fieles, fieles a Dios. Y eso es lo que usted tiene que recordar en este video, en estos momentos. Vemos entonces así, querido amigo, querida amiga, evidencias claras en la palabra de Dios de que el verdadero Israel está conformado por personas fieles, por personas que deciden mantener el pacto con Dios. Y este grupo de personas, este remanente especial, tiene que cumplir con la misión de Dios. Así que, querido amigo, querida amiga, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres parte de un remanente? ¿O tú eres parte de ese grupo de personas infieles a Dios? O mejor dicho, ¿en qué parte quieres estar? Ahora vamos con la última parte de nuestro bosquejo. Y en esta cuarta parte vamos a hablar acerca del Israel espiritual. Y para saber un poquito más acerca de lo que se trata, vamos al siguiente texto bíblico. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. ¡Qué maravilloso versículo! ¡Qué lindo texto bíblico! Todas las personas que tienen fe en Dios y que le han entregado su vida a través del bautismo son parte del Israel espiritual. ¿Qué te parece, querido amigo? Usted no necesita tener la sangre de Abraham, el mismo tipo de sangre de él, para recién decir, no, yo soy parte del Israel. No. No se trata de ser un descendiente sanguíneo de Abraham para querer formar parte del Israel. Se trata de que usted cree en Jesús, le entregue la vida a Él y de esa forma usted va a ser parte del Israel espiritual que habla la Biblia. Segundo detalle bien importante, todo lo que le fue prometido a Abraham, todo lo que se le dijo a él, llega a ser nuestro también, no por nuestra nacionalidad, sino por la fe en Cristo Jesús. Así que, querido amigo, querida amiga,
todas las promesas que Dios le hizo a Abraham de que haría de su descendencia una nación bendita, una nación santa, un pueblo especial, se la hace usted también. Y usted también forma parte de esa promesa, siempre y cuando confíe en Jesús y le haya entregado su vida a Él a través del bautismo. Y como último punto para terminar esta parte, quiero decirle lo siguiente. Como el Israel literal del Antiguo Testamento, tenemos nosotros una misma función que ellos, como el Israel espiritual que somos. Y esa función es proclamar el Evangelio. Dios levantó al Israel literal en el Antiguo Testamento para que ese Israel, ese pueblo, comunicara, hablara acerca del amor de Dios con otras naciones. Infelizmente ese pueblo no lo logró, no cumplió las expectativas. Fue un pueblo infiel que desobedecía constantemente la voz de Dios. Por lo tanto, ese pueblo perdió las bendiciones de Dios. Sin embargo, no todos la perdieron, porque dentro de ese pueblo infiel había un grupo de personas fieles, y ese grupo de personas fieles tenía que seguir cumpliendo la misión. Ahora, en nuestros días, nosotros formamos parte del Israel espiritual, y como parte de este Israel espiritual también tenemos la misma tarea que el Israel literal. ¿Cuál es, pastor? Una vez más te digo, proclamar las buenas nuevas, predicar el Evangelio, enseñarle a otras personas acerca del amor de Jesús. Esa es la tarea del Israel espiritual. Esa es tu tarea, esa es mi tarea. Que Dios te bendiga para que tú puedas cumplir fielmente con esta tarea. Para terminar con todo el bosquejo de nuestra lección, quiero invitarte a leer la siguiente cita del Espíritu de Profecía. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Profetas y Reyes, página 274. ¿Qué te pareció la cita? Clarito, ¿verdad? Somos parte del pueblo de Dios por fe. ¿Está bien? Vamos ahora a la parte aplicativa de nuestra lección. ¿Y qué cosas vamos a hacer para reflexionar, para que esta lección quede en el corazón? Pues, dos cosas. Número uno, ¿qué sentiste cuando encontraste en la Biblia que Dios desea que tú formes parte del remanente? Y número dos, ¿la iglesia a la que tú asistes está cumpliendo con el pacto de Dios? ¿Se comporta como un remanente fiel? Dos preguntas para meditar, para reflexionar. Finalmente, entramos a la última parte de nuestra lección y esta es la parte creativa. ¿Y qué podemos hacer, pastor, para poner en práctica nuestra lección que hemos aprendido? Déjame sugerirte también dos cositas bien importantes. Número uno, agradécele a Dios, querido amigo, querida amiga, por haberte elegido como parte de su remanente. ¿Y sabes cómo le vas a agradecer a Dios? Estudiando su palabra y orando. Y número dos, comparte el Evangelio con un amigo, con un familiar, con un vecino. De esa manera estás cumpliendo con la tarea de ser un remanente fiel. Mis queridos amigos, hemos llegado a la parte final de todo nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. Quiero agradecerte una vez más por habernos acompañado hasta este momento y quiero recordarte, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video, por favor. Y también seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. De esa manera queremos ser más personas que estudiemos juntos la Biblia. ¿Te parece? Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos en el siguiente video.